El Código de Nuremberg. Corte Internacional de Nuremberg, 1947. Juicio de criminales de guerra ante los tribunales militares de Nuremberg. Ley del Consejo de Control de 1949. El paciente que tiene una opinión después de la Segunda Guerra Mundial, durante el trabajo de la Corte, el ejército de Nuremberg presentó un tipo de crimen único, el de experiencias de investigación a menudo fatales llevadas a cabo en prisioneros de guerra por médicos nazis. El Código de Nuremberg fue formulado en agosto de 1947 por jueces estadounidenses para prueba a los médicos nazis acusados. El juicio de los doctores comenzó en diciembre de 1946 y terminó en julio de 1947. 23 imputados, de los cuales solo 3 eran médicos, y 16 fueron declarados culpables, 7 de los cuales fueron condenados de muerte y 5 perpetuas. 7 fueron absueltos al inspector acusador. El juicio fue por asesinato. A pesar de esto, él sostuvo que no fue un mero juicio por asesinato, porque los acusados eran médicos que habían prestado el juramento hipocrático de no causar daño. Los defensores afirmaron que el Estado había ordenado a los médicos que llevaran a cabo el experimento en el campo de concentración de Dachau para determinar cómo proteger y tratar mejor para los soldados y aviadores alemanes. Ellos argumentaron que estos experimentos eran necesarios y que el bien del Estado a precedencia sobre el bien del individuo. El acusador afirmó que el Estado puede ordenar experimentos fatales en seres humanos, pero los médicos siguen siendo responsables de no llevarlos a cabo. Los jueces de Nuremberg, aunque sabían la importancia del juramento hipocrático y la consiguiente obligación no maleficencia, es decir, la obligación del médico de no causar daño en primer lugar al paciente, reconoció que esto no era suficiente para proteger al voluntario en la encuesta. Entonces crearon un conjunto de 10 principios centrados en el investigador, sino en el sujeto participante de la investigación, en relación médico-paciente, inspirada en la tradición hipocrática. Al paciente calla, solo habla sus síntomas y obedecer al médico. El Código de Nuremberg establece un paciente que habla, que tiene la autonomía para decidir qué es lo mejor para él y actuar en consecuencia. Requiere que el investigador proteja los mejores intereses de su paciente, pero también proclama: los sujetos pueden protegerse activamente, en particular los voluntarios tienen tanta autoridad para determinar su participación en el estudio y los propios investigadores. Este código, junto con la Declaración de Helsinki en 1964 a 1996 en sus versiones sucesivas, y las directrices para la investigación en seres humanos de SIOMS, Consejo Internacional de Organización de Ciencias Médicas, en 1993, constituyen los pilares de la ética moderna en investigaciones humanas, tomado de un artículo de Evelyn Schuster en Revista Medicina de Nueva Inglaterra, volumen 37, 20 del 13 de noviembre de 1997, página 1436 a 1440. El Código de Nuremberg. 1.
El consentimiento voluntario de ser humano es absolutamente esencial. Esto significa que las personas que serán sometidas a los experimentos deben ser legalmente capaces de dar su consentimiento. Estas personas deben ejercer el derecho a elegir sin ningún tipo de intervención de elementos de fuerza, fraude, mentira, coacción, astucia u otra forma de restricción posterior, de tener suficiente conocimiento del tema en estudio para tomar una decisión lúcida. Este último, al respecto, requiere explicar a la gente la naturaleza, la duración y el propósito del experimento, los métodos por los cuales se llevará a cabo el experimento, los inconvenientes y los riesgos previstos, los efectos sobre la salud o sobre la persona del participante que eventualmente puede ocurrir debido a su participación en el experimento, el deber y la responsabilidad de garantizar la calidad del consentimiento depende del investigador que inicia o dirige un experimento o se compromete con él. Son deberes y responsabilidades personales que no se pueden delegar en otros con impunidad. 2. El experimento debe ser tal que produzca resultados ventajosos para la sociedad, que no puede ser perseguida por otros métodos de estudio, pero no pueden ser caso por caso o innecesario en su naturaleza. 3. El experimento debe basarse en resultados experimentales en animales y conociendo la evolución de la enfermedad u otros problemas en estudio. De esta forma, los resultados ya conocidos justifican la realización del experimento. 4. El experimento debe realizarse de manera que se evite todo sufrimiento y daños físicos o mentales innecesarios en los seres humanos. 5. No se deben realizar experimentos cuando hay razones para creer que pueden ocurrir muerte o la discapacidad permanente, excepto tal vez cuando el investigador médico mismo pueda someterse al experimento. 6. El grado de riesgo aceptable debe estar limitado por la importancia del problema que el experimento pretende resolver. 7. Se debe tener especial cuidado para proteger al participante del experimento de cualquier posibilidad de daño, discapacidad o muerte, incluso si es remoto. 8. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente calificados. El más alto grado de habilidades y cuidado debe exigirse a quienes llevan a cabo el experimento a través de todas las etapas de esto. 9. El participante del experimento debe tener la libertad de retirarse en él durante el experimento si alcanzó un estado físico o mental en el que parece imposible seguir investigando. 10. El investigador debe estar preparado para suspender el procedimiento experimental en cualquier etapa si tiene razones razonables para creer en el ejercicio de buena fe, habilidad superior y juicio cuidadoso que la continuación del experimento probablemente resulte en daño, discapacidad o muerte del participante.